Amigos, bienvenidos. 5 millones de personas son pobres en Ecuador y viven con menos de $3 diarios. Más allá de las estadísticas, la realidad es que muchas familias subsisten en condiciones precarias y hay días en que prácticamente no tienen que comer. Este panorama se puede encontrar a solo minutos del centro de las ciudades grandes, en lo remoto de la Amazonía o en los páramos de la Sierra Ecuatoriana. Carolina Mela nos muestra los rostros de la pobreza. Aquí vive usted con sus 4 hijos y su esposo. Mi esposo, ¿Su sí. esposo dónde está? Ahorita está, dijo, trabajando. Tiene trabajo hasta mañana. Dijo, a veces por una semana, hay veces un mes, a veces queda 2 meses sin trabajo. Entonces, ya pues no tiene trabajo seguro. ¿Y qué pasa cuando no tiene un trabajo seguro? Es decir, cómo comen, cómo los niños van a la escuela. Bueno, lo poco que tenemos por ahí, bueno, le preparamos a los bebés, así. O sea, Carmen, Sí. hay momentos en los que hay días en los que ustedes no comen. Sí. Oh, sí, ha pasado. Bueno, nadie, claro que nadie lo sabe, lo que nosotros dijo, cada quien vive en su casa, cómo vivimos. Entonces, así es. Pues nos hemos acostado sin comer. ¿Qué ha comprado para hoy, Carmen? Va a ser una sopita de sardina. ¿Eso compró hoy o lo tenía guardado? No, lo mandé fue a fiar en la tienda, donde ellos me dan para así, cuando yo voy a sacar. ¿Y cuánto más o menos cuesta este que va a ser un almuerzo? Porque esto servirá solo para un almuerzo, ¿no? ¿Cuánto ha costado esto? $7. Y estas cositas nomás. $7. Sí, $7. ¿Y esa agua? Aquí no hay agua potable. No, tanquero. Todo siempre tiene que ser agua de tanquero. Sí. ¿Y cuánto cuesta eso? Comprar. El tanque cuesta $1. ¿Y cuánto le dura un tanque? Un día. O sea que usted tiene que gastar Diario. diario $1. Sí. Cuando es así para lavar, tengo que coger 2 tanques. 2 tanques. Y si tengo bastante ropa, gasto 1,5 tanques de agua. En la cocina, que también es el cuarto donde duerme, Carmen prepara el almuerzo. Es una sopa de sardinas que acompaña con arroz. Será un solo plato. La sopa alcanzó solo para los 3 niños y el esposo de Carmen. La más pequeña, de 1 año, duerme en la hamaca y cuando despierte solo tomará el seno de la madre y una colada. Carmen no comerá. El dinero que ganará el esposo por los 3 días de trabajo servirá para pagar los 2 meses de pensión de la escuela de uno de los niños, que no va a una pública porque la que le asignó la Dirección de Educación está lejos de su casa. Así que paga $20 mensuales por la escuela. $20 que no siempre tiene. A eso se suma la cuenta de la tienda donde fían. Una planilla de $10 por 2 meses de luz. Los pasajes para los 2 buses que debe tomar la hija mayor para ir al colegio. La medicina para el niño. Los pañales para la bebé. La pobreza está constituida por unas cadenas que no se romperán mientras ellos no tengan un trabajo constante.
que les permita tener ingresos permanentes que cubra sus necesidades básicas como los alimentos, una vivienda digna, salud, educación, transporte, vestimenta. Aunque no tienen asegurado nada de esto, para las estadísticas del INEC ellos no serían considerados como pobres. Según el INEC, se considera a una persona pobre por ingresos si percibe menos de $84 mensuales por familia y pobre extremo si recibe menos de $47. Esta familia puede percibir en un mes más de $100 y no cubrir las necesidades básicas. Pero también ocurre que algunos meses pasan sin $1 de ingreso. Y esa cadena de pobreza se ha repetido durante décadas en la familia de Carmen, desde antes de nacer, hace ya 42 años. Bueno, mi papá no lo tengo vivo. Mi papá murió cuando yo tenía 8 años. ¿Y cómo se mantenía la casa donde usted creció? Mi mamá trabajaba. Ahí yo me quedaba con mis hermanos. Yo era la más grande, yo me quedaba con mis hermanos. Carmen no terminó de estudiar la primaria. La sacaron de la escuela para que se quedara en casa cuidando a sus hermanos menores. Yo cuidándolos a ellos, cocinándoles. Ya, mamita, ya. Cocinándoles. Ya ahí en la casa, como más grande, dijo, yo tenía que darme cuenta de mis hermanos. El dinero no alcanzaba para la familia y siendo una adolescente empezó a trabajar como empleada doméstica. No sabía, dijo, en casas así trabajar, no sabía cómo ellos comen, esa gente, bueno, así dijo, aniñadas, no, entonces son diferentes que nosotros ya. Ahora la esperanza de un futuro mejor está en su hija mayor, que le falta poco para terminar el colegio, de quien quisiera que estudie en la universidad, tenga una carrera y que su vida sea diferente a esta. Yo le digo a ella que, que ponga empeño en sus estudios, porque yo no quiero que ella pase por lo que yo estoy pasando, lo que pasé cuando yo era una niña, porque es algo feo. Uno dijo, bueno, yo he sufrido, yo cuando era pequeña yo sufrí bastante, desde que mi padre murió yo comencé, dijo, como decir, rodar, andaba en una casa, andaba en la otra y era muy difícil. Yo me fui a vivir con una tía a Libertad. Ella me estaba dando el estudio. No, que ya después mi mamá me fue a ver porque tenía que yo cuidarle a mi hermano. Y ahí yo no estudié. Por quedarse a cuidar a su hermano. Sí. Aunque yo sí quería estudiar. Eso era mi anhelo. Seguir estudiando porque quería ser alguien en la vida. Pero no lo pude. La pobreza tiene varias manifestaciones según describe Naciones Unidas. A más de la falta de ingresos para garantizar los medios de vida sostenibles, la pobreza es hambre y desnutrición, mala salud, limitado acceso a la educación, falta de servicios básicos, aumento de la morbilidad y la mortalidad por enfermedades, falta de vivienda o de una vivienda adecuada, ambientes inseguros y violentos y discriminación social. Las personas que viven en pobreza son generalmente excluidos de la participación y la toma de decisiones de una sociedad, quitando su valor y dignidad humana. En esas condiciones se encuentran 5 millones de ecuatorianos. ¿Se imagina? Es como unir la población de Quito y Guayaquil. 5 millones de personas son pobres en el Ecuador. La cifra disminuyó en los años de mayor inversión pública cuando el alto precio del petróleo nos hizo soñar con salir de la pobreza. Sin embargo, en una economía tan dependiente del oro negro, así como cayó el precio, el objetivo de reducir la pobreza también se estancó. E incluso aumentó nuevamente en la peor etapa de la crisis. ¿Cuáles son los factores que influyen para que las familias sigan siendo pobres? Desde el lado económico, los economistas planteamos que hay, por ejemplo, diferentes acceso a capital, por ejemplo, acceso a recursos.
Entonces, si yo no tengo tierra, por ejemplo, lo más seguro, y vivo en el campo, lo más seguro es que sea vulnerable a la pobreza. No hemos avanzado, me parece, pero es una opinión muy personal, no hemos avanzado mucho el tema de acceso a la tierra, tener acceso a servicios financieros. Si yo soy un subempleado y tengo mi propio negocio o un trabajador con un trabajo inadecuado, para ponernos en la metodología, ¿no es cierto?, oficial, pero yo necesito capital, necesito un préstamo, necesito que alguien me financie mi actividad. Y eso precisamente en el país no hemos podido avanzar. Muchas veces en el país el problema no es de liquidez como tal. Los bancos tienen depósitos, tienen reservas, está ahí el recurso. Pero yo, pequeño empresario, no accedo a eso. O el pequeño campesino, el pequeño productor agrícola no accede. Más allá de las estadísticas, la pobreza es un círculo que varias generaciones no han logrado romper. Muchos dicen que la salida es la educación. Sin embargo, para los habitantes de zonas rurales como esta, continuar con la educación superior todavía es imposible. En lo alto del páramo de Cotopaxi, en la parroquia de Huangaje, María vive en una casa que construyó su marido con ladrillos y un techo de zinc. En la cocina, que también es la habitación en la que duermen, prepara el almuerzo antes de que lleguen los niños de la escuela, que estudian en el pueblo. Sus hijos, por lo menos, han pasado del ciclo primario, porque en su caso no fue igual. ¿Pudo ir a la escuela? No, O sea, no sabe leer ni escribir. no sabe. Alfabetización, entré ahí, sabe firmar como sea, poco a poco. Pero ¿Ya sabe firmar? se leer no puede. No puede leer. No. ¿Contar? Contar poquito, poquito. Con esfuerzo han logrado que sus hijos terminen la escuela. Ahora la incertidumbre es por el mayor, que está por graduarse del colegio y continuar con los estudios no está dentro de sus posibilidades económicas. No quiso estudiar, dice, no sé, aquí también falta economía, dice. No puedo. ¿Con qué plata voy a mandar? ¿Qué plata va a mandar? Dice, afuera. Dice, así dijo, pues no sé. Pues ya voy a ver, pues. Llegamos a Huangaje porque al revisar las estadísticas encontramos que en esta parroquia de Cotopaxi, que tiene 8.025 habitantes, todos son pobres. Aquí nosotros no tenemos la parte fundamental, la economía, especialmente donde podamos sobresalir dentro de este tema. Por eso es que la tierra también no es productivo. De acuerdo a los análisis de los estudios que han hecho, simplemente han dicho que esta tierra no es para la producción. No solamente se afecta en cultivos, sino también se afecta que se vayan los ciudadanos que vivían aquí. ¿Cuánta es más o menos la tasa, el porcentaje de personas que han migrado de aquí, de Huangaje? Hasta el año pasado más o menos estábamos analizando de lo que es a nivel de Huangaje, el 70% que está en la migración, el 30% estamos viviendo, por eso es que un poco aquí las casas, otros cultivos, todo han quedado botados. La mayor cantidad de pobreza se encuentra en el campo. Según el INEC, la tasa de pobreza que llama multidimensional, es decir, personas que viven en hogares con privaciones en educación, trabajo, seguro social, salud, agua, alimentos y casa, llega al 63% en la zona rural. Un número alto, que hace 10 años era del 83%. El campo ha sido por siempre la mayor deuda de los gobiernos. Abandonado sin apoyo ni políticas que impulsen su desarrollo, lo que se produce ha quedado para la supervivencia de sus habitantes, empujándolos a las ciudades para tratar de conseguir trabajo, muchas veces sin éxito. Sin educación y sin un capital para emprender, la pobreza se agudiza. ¿Hay una fórmula o estrategia para salir de la pobreza? Yo diría dos cosas. La primera,
Creo que esta visión de ver la pobreza como un tema así amplio, red, intervinculado con otros temas, me lleva a pensar y nos lleva a pensar que no solo es el Estado el responsable de sacar a los ecuatorianos de la pobreza. ¿Qué debe poner el Estado? Bueno, acceso a educación buena, de calidad, acceso a una carretera, a un camino vecinal. Pero la historia no termina ahí. Entonces, ¿cuál es la otra? La empresa privada. La empresa privada tiene que ofertarte, ¿no es cierto?, trabajo decente, digno, con todas las de ley, afiliación al seguro social. Pero tampoco termina ahí, yo diría, no. Yo creo que es la sociedad también. Tenemos temas culturales que cambiar. Nosotros a veces siento que nos conformamos buscando un empleo y no queremos hacer un emprendimiento, por ejemplo. Eso es cultural. Ya necesitamos un poco más de visión solidaria, cooperativa. A veces no somos capaces de formar un emprendimiento, una acción colectiva entre 2 o 3 personas. Significa que requerimos pactos sociales. El Estado tiene distintos programas de ayuda, como la entrega de $50 en un bono, que es un alivio para las familias, pero que al final se vuelve una medida parche, porque no les ayuda a salir de la pobreza. Es un tema de ingresos. Las familias todavía no tienen un nivel de ingresos que permita tener todas las privaciones que ahora tienen, por eso pobre. O sea, tenemos familias nosotros que todavía viven con menos de $47 per cápita, es decir, familias muy pobres. Nosotros en el registro social tenemos alrededor de 1 millón de personas todavía, entre personas que reciben el bono de desarrollo humano, las pensiones de adultos mayores, que están en esos niveles de pobreza. Por eso es que una de las estrategias que hemos aplicado desde el mes de enero es la implementación del bono variable. Es decir, continúan recibiendo los $50 del bono de desarrollo humano y por cada niño entre 0 y 5 y 5 y 18 les damos una pensión adicional, un bono adicional. En realidad, la clase media y alta es la que más subsidios recibe del Estado a través del gas y el combustible. En esos 2 rubros, el Estado invierte $1.700 millones, mientras que en los programas de desarrollo social, como bonos de desarrollo urbano, para personas con discapacidad, vivienda y otros, invierte la mitad, $800 millones. Hay que plantearse como sociedad, hay que buscar un consenso. No es justo porque si yo gano como profesor universitario un sueldo más o menos adecuado, bueno diría, ¿no es cierto?, pero consumo 2 tanques de gas al mes, entonces yo me estoy beneficiando porque estoy pagando $3. Entonces el subsidio que puede llegar a 10, 20, gano dinero y recibo más de subsidio. Soy pobre, gano menos, infinitamente menos, y consumo un tanque de gas. Entonces el uno recibe 20 de subsidio, el otro recibe 10 de subsidio. Es ilógico, es ilógico. Pero ¿cómo confiar si la corrupción, de lo que podemos saber, se ha llevado más de $50 millones y la inversión en los bonos para la vivienda es menos de eso? Yo creo que deberíamos tener completa intolerancia a la corrupción, porque no es justo, destruye a la sociedad. Así como reclamamos, muchos analistas, muchos académicos reclamamos esta posición mínima del Estado para ser legítimo, como una familia, necesito legitimarme ahí con lo mínimo de una vida digna, pero el otro lado de la medalla no puedo tolerar la corrupción. O sea, no es la corrupción de $1 o $1.000 millones, da lo mismo finalmente. Erradicar la pobreza en todas sus formas sigue siendo uno de los principales desafíos que enfrenta la humanidad. En Ecuador, la Amazonía sigue siendo la región más pobre del país, lo que resulta una ironía porque es de donde sale el petróleo que representa nuestro principal ingreso económico. La pobreza es una violación a los derechos humanos, no solo por la condición de vida, sino porque provoca la discriminación, la exclusión y la desigualdad. Tiene raíces tan profundas que no cambiará con una limosna. Y como sociedad, no podemos seguir mirando a un lado o esperar que el Estado lo haga todo. ¿Qué podemos hacer? Es el debate que deberíamos tener. Tal vez empezar a exigir la transparencia de los fondos públicos y establecer un solo camino para erradicar la pobreza. Así como en algún momento, todos los ecuatorianos logramos unirnos para ayudar a Manabí y Esmeraldas.
La provincia de Carchi, en el norte de Ecuador y fronteriza con Colombia, vive una fiesta. Una celebración que contagia al país entero y que rinde homenaje a una de las mayores glorias del ciclismo ecuatoriano, Richard Carapaz. A sus 25 años ha marcado un hito en esta disciplina. Ganó una de las etapas del Giro de Italia y terminó cuarto en la clasificación general. Proviene de un hogar humilde y ha dedicado al país la gloria alcanzada. Richard Carapaz da lecciones de vida y llama la atención a entes estatales que dejaron de apoyar al deporte en su provincia. Hernán Higuera nos trae su historia. En Carchi, la bicicleta siempre fue herramienta de trabajo, el medio de transporte para cubrir grandes distancias, para ir a la escuela, al trabajo, para hacer los mandados, ir a la tienda, pasar a Colombia, para ir al monte, para todo. El ciclismo se lo lleva en la sangre. Es una costumbre, una herencia, es un don. Así empiezan las historias de casi todos los relevantes pedalistas que esta tierra ha entregado al Ecuador para memorables glorias que reposan en las páginas de la historia y que resurgen cada vez que hay una gran hazaña. Escapada para el lenguaje del ciclismo de aquellas escapadas. En esta tierra siempre hubo la influencia de las radios colombianas. Los narradores y comentaristas, con su retórica, emocionaban al transmitir las competencias ciclísticas internacionales. Le ponían drama a las competencias y eso siempre causaba en los aficionados cierto escalofrío mezclado con inquietud. Llevaba a la idolatría a los deportistas colombianos. A finales de los 60 y hasta los 90, el ciclismo llegó al punto de mayor pasión. Trascendieron nombres como los de Hipólito y Jaime Pozo. El hecho de vivir en la frontera con Colombia nos ha inspirado bastante, tanto espiritualmente como técnicamente. Julio Imbacuán, Juan Ignacio Rosero son otras glorias del ciclismo nacional. Todos han pasado por el eterno problema. El papel de las federaciones no hacer nada, le comento, especialmente aquí en mi provincia, últimamente no se ha hecho nada. 10 años atrás se trabajó bastante, pero de ahí para acá no se ha trabajado nada. Prepararse en el sector centro. Hoy la bandera verde, amarilla y roja es más histórica que nunca. Aquí estamos con Juan Carlos Rosero. En esa etapa Manizales destronó a Lucho Herrera. Aquí está el relato. En los 80 y 90 fue la época para otros paladines que se consagraron con títulos panamericanos, bolivarianos, vueltas en Argentina, en Colombia y las ediciones de la desaparecida Vuelta al Ecuador. Pedalistas como Pedro el Águila Rodríguez, Juan Carlos el Cóndor Rosero, Pablo la Brujita Caicedo y otros daban alegrías al país. Y se ha comprobado que en las ciudades grandes y las pequeñas no salen ciclistas, o sea, siempre son del campo. Los del campo somos sufridos y más alimentados, entonces de ahí sale el buen ciclista. Quiero que pongan el plato y bajemos cambiando. Toda la bajada hacemos más rápido cambiando. En pantalla, el desaparecido ciclista Juan Carlos Rosero. Él murió en el 2013. Este hombre se retiró del ciclismo y se convirtió en cazador de talentos, entrenador de adolescentes. Es el coprotagonista de esta hazaña del Giro. Es quien invitó a Richard Carapaz a entrenar con él. Él infundió la ilusión en mí, la verdad. Él es el mentor de la ilusión. ¿Por qué digo de la ilusión? Porque él fue el que me dijo que yo en esos momentos ni conocía. Él dijo, mira Richard, a nivel del mundo hay una carrera que se llama Tour de Francia. Hay otra que es Giro de Italia. Me quedó en mi memoria eso, ¿no? Y la verdad que era un sueño que yo quería como persona alcanzarlo porque sé que se podía.
El sueño nació aquí, en Playa Alta, a 3.200 metros de altura. Es el hogar de Richard Carapaz, donde la rutina empieza muy temprano. Aquí lo que le gustaba era andar con la mamá a donde iba la mamá a ayudarle a cargar la leche. Con los terneros andaba. Eso sí recuerdo. Cuando estaba aquí en la casa también él me ha ayudado a las actividades que se hace aquí, a achicar los terneros, a mudar las vacas, así a cambiar la cerca, todo. Recuerdos es lo que más hay en el sencillo hogar donde creció el chiquilín, como lo llaman sus amigos. En un rincón con aroma a leña quemada se guarda como tesoro la primera bicicleta en la que se divertía la locomotora carchense. Entonces usted guarda las bicicletas acá de Richard. Sí, las bicicletas de Richard que entrenaba, o sea, más bien digamos jugaba cuando él tenía unos 7 años. La que más le encantaba era esta. Nos dice que usted lo miraba rodar así, sin así rodaba. cauchos. Sí, así nomás, en rines nomás le gustaba ir. Esta salió de la chatarra. Esa le compró el papá, esta sacamos de la chatarra. Sí, es verdad, esa es una parte de mi vida. Bueno, en ese entonces... ¿Por qué la rodabas así? Porque la verdad que, bueno, nosotros éramos de escasos recursos y yo tenía antes otra bicicleta, pero ya se me había dañado. Y mi papá en ese entonces transportaba chatarra. Y un día yo me subí al carro y encontré una bicicleta, o sea, que estaba en ese estado y yo veía que podía rodar. Y yo le dije a mi papá que si me la podía regalar para yo andarla. Y claro, él me la regaló y claro, yo me divertía mucho en la bici porque era un niño y en sí yo le veía un modo de juego. Y como digo, la verdad que eso fue, yo creo que una parte de mi vida que me ayudó a llegar donde yo he estado. Cruzar la barrera de la pobreza y la falta de apoyo fue la primera meta de un adolescente que empezó a entrenar con una bicicleta prestada por la Federación de Ciclismo de Sucumbíos. Fue construyendo su propia historia, marcando su ruta, escalando y triunfando. Las primeras medallas y trofeos empezaban a colgar en las paredes que lo vieron crecer. Entonces ahí ya empezó a entrenar y después ya se fue a equipos de Colombia, después al equipo de Panavial, Coraje Carchense, después ya nuevamente regresó a Colombia en el equipo Strongman Campagnolo y le habían hecho el fichaje y se fue para España. Porque en nuestro país no había el apoyo necesario y no había un ciclismo para poder salir a nivel mundial. Y a la falta de eso me vi obligado a salir del país y en busca de un sueño que en ese entonces era casi imposible de lograrlo. ¿Cuántas puertas golpeó Richard Carapaz y se cerraron? Muchas, la verdad que fueron muchas y la verdad que a veces me sentía decepcionado porque eran personas que yo conocía y que a veces se me negó el apoyo en su día. Hay errores que se pagan y Richard lo asumió. En el 2017 fue separado del equipo de atletas ecuatorianos que participaban en los Juegos Bolivarianos. Estuvo sujeto a las más duras críticas y aprendió que la gloria es difícil de conseguir, pero muy fácil de perder. A veces se enoja porque lo critico, pues, pero yo quiero que él le vaya bien, le digo que se aleje de malos vicios, que él ahora es una persona pública, que se cuide y por su bien y por el bien de toda nuestra familia. ¡Atención, Ecuador! Arranca Richard Carapaz, arrancó Richard y se va. Vamos, Richard, querido. Vamos, Richard, papá. Vamos que se puede, papito. Ahí está Bomba. La narración de la etapa 8 del Giro a Italia ya es parte de una historia de esfuerzo. Yo había visto la pancarta de 2 kilómetros y yo veía que tenía piernas para poder intentar y poder alcanzar y hacerme de la etapa. Vamos, Richard, vamos, papito, vamos.
todo Ecuador, toda Latinoamérica, alentándote. Bueno, entonces ese fue el momento, ¿no? Que digo, ahora la gente va un poco confundida. Es el momento de atacar y probar, a ver quién es capaz de seguirme. Y si me siguen, quién es que me puede rematar a mí. Vamos, Richard Carapaz, por favor, papito. Ahí está que lo tenés, sí. Lo pasás y seguís de largo. Lo pasás y seguís de largo. Atención, Ecuador, atención. Últimos 1200 metros. Córranse, déjenlo pasar. A esta locomotora humana que es Richard Carapaz. Mira cómo lo pasa. Lo pasó Richard Carapaz. Se va para arriba como una moto. Sí, papá, me vuelvo loco. Me vuelvo loco con Richard. Vamos, Richard, querido. Vamos que se puede. No mires para atrás, querido. No mires para atrás, nene. Fueron 2 kilómetros que para mí fueron eternos porque salía a una curva a la otra curva y no parecía que llegaba. Yo veía 400, 300, 50 metros y llegas y no, la verdad es que ni me lo creía. Yo sabía que estaba preparado para eso, pero a veces también es un poco la actitud dentro de la carrera que hace lograr cosas de esto. Ya nadie lo sigue, nadie te sigue, papá, dale. Últimos 50, va a ser victoria para él. Sí, señoras y señores, Ecuador, Richard Carapaz. Victoria, 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 victoria. Victoria para Richard Carapaz. Sí, señoras y señores. ¿Esto qué significa? La fuerza del corazón. Porque a veces los impulsos del corazón son más grandes que los de la cabeza. Y a veces es bueno dejarse guiar que por el corazón que por la cabeza. La contenida celebración estalló 20 días después, con la llegada de Richard Carapaz al Ecuador. Yo creo que Richard significa mucho para el Ecuador, como para nuestra provincia, el Carchi, que somos la cuna de ciclistas, entonces es lo mejor que tenemos. ¡Vamos, Richard! ¡Gracias, Richard! El reencuentro entre el campeón y sus aficionados. El agricultor, el comerciante, el transportista, el estudiante, la ama de casa, ahí estaban para agradecer. Tulcán lucía diferente. La gente sonreía, había razón suficiente. Había que botar la casa por la ventana. Y sí, Richard Carapaz ha logrado lo que nadie. Hoy Tulcán ha sido reconocida por la Asamblea Nacional como la capital del ciclismo ecuatoriano. Merecidamente las autoridades buscan que la sede y los recursos de la Federación Nacional de Ciclismo pasen de Guayas a Carchi, donde se forjan los grandes talentos, donde hay una infraestructura deteriorada y subutilizada como este velódromo en la ciudad de Tulcán, que muere ante el olvido de quienes nunca le apostaron a estos triunfos. A mí me da pena, ¿no?, hablar de eso porque es triste, la verdad. Y a veces nos ponemos tan ciegos en una sola cosa que a veces nos hace perder la cabeza. Pero bueno, yo creo que nuestras autoridades son sabias en este aspecto. Yo creo que de hoy en adelante, pues van a tomar las mejores decisiones. Carchi, declarada antes como zona deprimida, hoy vive la algarabía, la alegría regalada por un campeón que les ha prometido ir por más. El equipo de Visión 360 continúa en su tarea de investigar para lograr un periodismo de alta calidad. ¿Quieres saber en qué nuevos temas estamos trabajando? Aquí, un adelanto. Correos del Ecuador en crisis económica.
Las máquinas clasificadoras adquiridas con sobreprecio, después de 6 años, recién entran en etapa de prueba. Las máquinas están ya en pruebas, están en pruebas. Pero si tú me preguntas, ¿me está generando ahorita algo a la empresa? No, están en pruebas. María Dolores Briones lleva 3 meses como gerente. Dice que ha heredado un montón de problemas y que las administraciones anteriores postergaron decisiones importantes. Hoy, esos errores pasan factura. Concretamente, ¿cuál es la situación económica de Correos? ¿Cuál es su déficit? El déficit actual aproximadamente es de 700.000 mensuales. Me estoy refiriendo al déficit operacional. Hay ineficiencia, hay irresponsabilidad, hay despilfarro. Yo tengo un paquete que está desde noviembre del 2017 y ya estamos en mayo del 2018. Los detalles en Visión 360. Los municipios, por debilidad institucional de todo orden, no recogen, no hacen una buena gestión de recolección, no hay separación de residuos en la fuente, la recolección y el transporte es bastante deficitario y se los deposita finalmente en el sitio que, de alguna manera, por X razones, había sido expuesto. Entonces, eso no ve la población. Al tiempo que la mayor cantidad de residuos sigue siendo enterrada, ha disminuido la cantidad de residuos que son recuperados y han disminuido la cantidad de recicladores y recicladores que están trabajando muchas veces por sobre el Estado sin ningún apoyo. Y que además de no haber cumplido la meta que ellos establecieron, como que todos los cantones tengan rellenos sanitarios, el 70% a 2014 y la totalidad a 2017, Ecuador debería anunciar una situación de emergencia sanitaria y asumir el tema de residuos sólidos urbanos y su gestión, recuperación, reciclaje. Se complica la situación porque usted sabe el costo que es operar un relleno sanitario. Un cantón pequeño no lo puede hacer. Les va a costar mínimo unos $700.000. Entonces creo que no, ciertos municipios no están en esa capacidad. Alrededor del 50% de los municipios del país tienen ya planes de manejo para la gestión integral de residuos, pero todavía nos falta la otra mitad, más o menos, que todavía tienen la tarea pendiente por delante. El dolor más grande que le puede pasar a los padres. Todo nos cambió con la enfermedad de Carlito y peor con su muerte. A medida que he ido creciendo y viendo la firmeza de mi hermano con su enfermedad, fui aceptando lo que tenía. Pero ya cuando pasó lo de la insuficiencia renal, fue un golpe muy duro para mí. Ya con la experiencia vivida de Carlitos, no quería que mi hija fuera sometida a ese tratamiento porque de verdad, sinceramente, tenía mucho miedo. Se me dificulta cuando voy a la universidad para ver el número de los buses. Con mi hermana, todo el bullying que a ella le hicieron. Con mi hermano, los desprecios que recibió. El daño causado es imposible de discutir. Si el Estado ecuatoriano, como Estado, no estuvo en capacidad de garantizar los servicios básicos de salud, entonces tiene una responsabilidad. Es complicado, pero en las metas, los sueños, te dan como que esa fuerza para seguir adelante, te inspiran. Gracias por acompañarnos cada domingo. Gracias por creer en un periodismo serio e independiente. Con su sintonía en Visión 360, ratificamos por 5º año consecutivo nuestro compromiso con la verdad, porque siempre hay
Más historias que contar, más periodismo por hacer. Un abrazo. Seguimos adelante. Sí, papá, me vuelvo loco con Richard. Vamos, Richard, querido. Vamos que se puede. No mires para atrás, querido. No mires para atrás. Sí, señoras y señores, Ecuador, Richard Carapaz. Victoria, 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 victoria. Victoria para Richard Carapaz. Sí, señoras y señores. ¡Vamos, Richard! ¡Gracias, Richard! Yo sabía que estaba preparado para eso, pero a veces también es un poco la actitud dentro de la carrera que hace lograr cosas de estas.